Buenos días, hermanos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con la serie que empezamos la semana pasada. Ahí está el título, Guía para la oración ferviente. La meta no solamente es usar este medio de gracia, no solamente es usar la oración como algo mecánico, como algo externo, como algo superficial, sino que poco a poco vayamos profundizando en una comunión. Tampoco la meta es que estemos todo el día orando y siendo indiferentes a nuestras otras responsabilidades, sino que los momentos que estemos orando sean de gratitud, sea derramando nuestro corazón, sea de manera ferviente. Eso significa fervorosos, así como en muchas cosas somos fervientes, nos acostamos temprano, estamos preparándonos con anticipación para lo que quizás estamos planeando hacer mañana y lo hacemos fervientemente con todo nuestro corazón, pues qué mayor bendición de poder hacerlo para conocer más al Señor y darle las gracias, como vamos a ver en el estudio. Hoy domingo 7 de diciembre del 2025, guía para la oración ferviente número 2 o segunda parte, y hoy vamos a ver la primera oración que está en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Todavía no vamos ahí, vamos a dar unos comentarios a manera de introducción. Entonces, la meta, hermanos, es con esta serie, que hoy es la segunda parte, acerca de la guía, el camino, la manera para que nuestras oraciones sean fervientes. Esa es la meta. Dios quiere usar estos estudios para acercarnos más a Él. Hermanos, de verdad, no solamente es poner nuestros ojos y decir, bueno, yo quiero tener comunión con Dios. Bueno, esa es una parte, cumplir con tu privilegio y tu responsabilidad de orar, pero lo más importante es conocerlo a Él. ¿Con quién estás teniendo esa comunión? ¿Quién es este Dios trino? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros los pecadores? Él es digno. Entonces es acercarnos más a Él en comunión, en obediencia y consagración a Él, pero por medio de la oración. Hay otros medios de gracia, pero hoy estamos viendo con esta serie que es el medio es la oración, uno de ellos, uno de los más importantes. Entonces, esta es la primera oración apostólica, la cual estudiaremos detalladamente. Hebreos capítulo 20. Vamos allá ahora sí. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Voy a empezar a leer. Es parte de la bendición y las salutaciones finales, que también podemos decir es una doxología. La doxología significa es una adoración a Dios. Empiezo a leer Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración, hermanos, es un resumen notable de toda esta epístola de los Hebreos. Ese es el resumen, una epístola a la que todo ministro del Evangelio debería dedicar atención especial. Estos dos versículos es un resumen de todo lo que se trataron, de todo lo que se trató en los primeros 12 capítulos. No hay nada que nuestra época necesite más que sermones expositivos sobre las epístolas a los romanos y a los hebreos. Necesitamos mucha enseñanza acerca de estas dos cartas. La carta a los romanos tiene el mejor material para oponerse al legalismo, todos aquellos que se quieren salvar por sus obras, lo cual es rechazar la obra de Cristo. La carta a los romanos también tiene el mejor material para oponerse al antinomianismo. Recuerden que es el antinomianismo, todos aquellos que no se quieren salvar por sus obras,
Dicen, bueno, yo creo en la gracia de Dios, creo en la obra de Cristo, pero ya como santo no me debo de sujetar a la ley moral de Dios. Vivo como yo quiera, total, para mí todo es amor. No, tampoco, ese es el antinomianismo. Y la carta a los romanos ataca, repito, el legalismo, aquellos que se quieren salvar por sus obras o quieren vivir la vida cristiana con base en sus obras, al antinomianismo y al arminianismo, aquellos que se quieren salvar con la gracia más sus obras. Ahora, la carta a los hebreos, que es nada más vamos a estudiar estos dos versículos, refuta los errores principales del catolicismo romano, exponiendo las herejías sacerdotales de sus ministros. La carta a los hebreos presenta a Cristo como el sumo sacerdote. Por eso ahí leemos en el versículo 20, el gran pastor de las ovejas. Y ese es el tercer punto que vamos a ver, el gran pastor de las ovejas. Y es la mejor carta para atacar u oponerse al catolicismo es la carta a los hebreos. Hebreos provee el antídoto divino para el venenoso espíritu del ritualismo que actualmente se ha infiltrado en muchas iglesias protestantes y en muchas iglesias bautistas. Tristemente, el ritualismo, personas que solamente creen que se van a salvar haciendo rituales, haciendo ceremonias o sacrificios. Mucha gente hasta el día de hoy va a las iglesias cristianas pensando, yo me estoy salvando solamente con asistir a la iglesia. Ese es un falso ritualismo. Bueno, yo me estoy salvando porque todos los domingos escucho la palabra. No, tampoco eso, esa no es la base de nuestra salvación. Es más, hermanos, ni la oración ferviente es la base. Todo eso son efectos de haber creído como pecadores en aquel que nos salvó por medio de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, la carta a los hebreos es ese mejor antídoto contra el ritualismo que hoy prevalece en muchos lugares. El tema central de esta bendita e importante epístola a los hebreos es el sacerdocio de Cristo, como les mencioné, el cual encierra la esencia de lo que fue prefigurado tanto por Melquisedec, porque ahí menciona a Melquisedec, como por Aarón. Hebreos demuestra que el sacrificio perfecto de Cristo, ofrecido una vez y para siempre, ha desplazado el sacerdocio levítico y terminado con todo el sistema judaico. Por eso nosotros no creemos ni necesitamos hacer prácticas hebreas, ni judaizar la iglesia, como hoy también se está infiltrando el falso judaísmo cristiano. No, nosotros no queremos regresar a los sacrificios. Nosotros creemos que el único y último sacrificio que Dios acepta para que nosotros seamos reconciliados con Él es el sacrificio de Cristo. Es la única sangre preciosa que Él toma en cuenta. Los otros sacrificios son bagatelas junto al sacrificio de Cristo. Hebreos demuestra que el sacrificio perfecto de Cristo es único e irrepetible. Eso ya no va a volver a suceder. Miren, lo he mencionado en otros temas. Nosotros no estamos esperando la construcción de un tercer templo para que hayan otros nuevos sacrificios de animales. ¿Para qué los necesitaríamos? Estaríamos dándole la espalda a lo que ya Dios ha hecho en Cristo. Entonces, ¿para qué quieren? ¿Para qué querrían ellos la sangre de Cristo? ¿Para regresar a los antiguos sacrificios de animales? No. Hebreos expone, esto ya ha sucedido para siempre. El sacrificio todo suficiente del Señor Jesús hizo completa expiación por los pecados de su pueblo, satisfaciendo todos los requerimientos legales que la ley de Dios tenía sobre ellos, haciendo innecesario cualquier esfuerzo de parte de ellos para aplacar a Dios y su justicia. Nada aplaca la ira de Dios, ni tus lágrimas sinceras, ni tu oración ferviente aplaca la ira de Dios, que tú y yo merecemos. ¿Qué ha aplacado esa ira de Dios? La sangre de Cristo, la muerte de Cristo. Mira, sin perder Hebreos 13, retrocedemos unos capítulos, vamos a Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, el versículo 14.
Hebreos 10:14 dice así, porque con una sola ofrenda, vamos a cambiar la palabra ofrenda por un sinónimo, porque con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Eso significa a los santificados, a los que ya son santos de manera legal por Cristo y a los que están siendo santificados de manera natural en el proceso de la santificación del Espíritu Santo. Una vez y para siempre, un solo sacrificio. No necesitamos más, no necesitamos otro. En otras palabras, Cristo ha apartado a los creyentes para el servicio de Dios de forma irrevocable e infalible. El Señor lo logró, como acabamos de leer, y también lo leímos en Hebreos 13, 20, 21. El Señor lo logró mediante la plena realización de su obra perfecta, su vida perfecta y su muerte perfecta. ¿Cómo lo sabemos? El Padre lo resucitó. El Padre lo resucitó. Vamos a nuestro primer punto, a nuestro primer inciso. Hoy empecé con incisos, no con números. Inciso A, la resurrección de Cristo declara que Dios ha aceptado la obra de Cristo. La resurrección declara que Dios ha aceptado la obra de Cristo. Hermanos, somos salvos por obras. Sí, pero por las obras de Cristo. Habían demandas, habían exigencias, el pacto de obras se tenía que cumplir. Nosotros recibimos gracia, pero Cristo tuvo que someterse al pacto de obras, a todo el rigor de la ley, para que tú y yo podamos recibir perdón de Dios, siendo pecadores. Vean esto. Según Hebreos 13, 20 y 21, ahí lo dice el versículo 20. Y el Dios de paz, miren, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y hablando del Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, miren, por la sangre del pacto eterno. Véanlo. ¿Es un pacto qué? ¿Pacto temporal? No. Un pacto que se le ocurrió a Dios. Oh, no, ya cayó Adán, ¿qué hago? No, es un pacto eterno que se concertó en la eternidad pasada. Las transacciones entre el Padre y el Hijo. Es lo que podemos ver aquí, es un pacto eterno. Miren, el pacto eterno es sinónimo del pacto de redención y el pacto de gracia. Son sinónimos, son sinónimos. Entonces, al levantar a Cristo de los muertos y sentarlo a la diestra de la majestad en las alturas, Dios mismo ha dado testimonio de haber aceptado el sacrificio expiatorio de Cristo. Dios ha dado testimonio ya de haber aceptado el sacrificio todo suficiente expiatorio de Cristo. Lo que caracterizaba al judaísmo era el pecado. ¿Por qué? Porque había muerte y había un distanciamiento de Dios. A pesar de sus ritos, sus sacrificios y sus ceremonias, no tenían el agrado de Dios. Practicaban la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral, claro, a veces a medias, a veces de manera hipócrita, pero caracterizaba el pecado porque al hacer un sacrificio implicaba, yo estoy haciendo el sacrificio porque pequé. Véanlo, el sacrificio no era solamente para agradar a Dios, el sacrificio implicaba, es un sacrificio, va a morir otro por ti porque tú pecaste. Entonces lo que caracterizaba al judaísmo, todo el Antiguo Testamento, era el pecado, la muerte y el distanciamiento de Dios. Pero lo que caracteriza al cristianismo, lo que nos caracteriza a ti y a mí, es un Salvador resucitado y entronizado. Cristo sí murió, Cristo sí vivió una vida perfecta, sí, pero está resucitado y está entronizado, que borró de la vista de Dios los pecados de su pueblo, consiguiendo para ellos el derecho de entrar en la presencia de Dios. Ahí mismo en la carta a los Hebreos, vean cómo esto es una carta del sacerdocio de Cristo. Vamos otra vez a Hebreos 10. Hace un momento leímos el versículo 14. Ahora vamos a leer los versículos del 19 al 22. Empiezo a leer Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, miren, ¿por qué tenemos esa libertad? Porque yo soy digno. No, porque yo soy mejor que mis hermanos. No, porque yo sí me esfuerzo.
No porque yo soy más santo. No, hermanos, tenemos libertad como pecadores. Miren, por la muerte de Cristo, bajo la ira de Dios. Él cargó la ira que tú y yo merecíamos, ya no tenemos ira. Al creer en la muerte de Cristo, yo puedo acercarme al Padre, siendo pecador, perdonado en la muerte de Cristo, pero porque precisamente Cristo cargó con la culpa de mis pecados. Él murió por mí. Entonces, por eso me puedo acercar con libertad. Es por Él, no por mí. Versículo 20, por el camino nuevo, véanlo, no es el judaísmo, es el cristianismo, por el camino nuevo y vivo, véanlo, oración ferviente, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Repite, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, véanlo, no es por obras, no es por dignidad, no es por méritos, es por fe en Cristo, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Hasta allá. ¿Por qué nos podemos acercar hoy tú y yo a ofrecer este culto? Porque es por Cristo, no porque somos dignos. De verdad, hermanos, que Dios no permita que vengamos aquí los jueves y los domingos pensando, hoy sí me siento con el derecho de venir. No, nunca lo tendremos. La libertad la tenemos porque Cristo la ganó por nosotros. Y fue por la voluntad del Padre quien lo envió a morir y a vivir por nosotros. Y la resurrección de Cristo es lo que esto declara. De esta manera, hermanos, se nos alienta a acercarnos a Dios con plena confianza. Miren, lo acabamos de leer en los méritos infinitos de la sangre y de la justicia de Cristo. La sangre, su muerte, y la justicia, su vida obediente. Somos salvos por sus obras, no por las nuestras. En esta oración entonces de Hebreos 13, 20 y 21, el apóstol solicita que todo lo que les expuso en la parte doctrinal de la epístola, los primeros 12 capítulos, sea aplicado en forma práctica al corazón de cada uno de los creyentes hebreos de ese tiempo y ahora para nosotros. A lo largo de esta epístola, el apóstol exhorta a los hebreos a hacer suya toda la gracia y virtud de Dios. Y ahora ruega en el versículo 21 que esas cosas obren poderosamente en sus vidas. Pero la base, ¿cuál es? Miren la base que pone: el Dios de paz, como vamos a estar viendo, por el Dios de paz, por Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, nuestro pastor, porque somos sus ovejas, y por su sangre que selló el pacto. Por eso es posible que pueda suceder lo que vamos a leer en el versículo 21. Él hará esto en ustedes y Él hará lo que es agradable para Él delante de Él, en ustedes, por Cristo. Por Cristo. Vamos a nuestro inciso B. El Dios de paz, que es el punto más largo. El Dios de paz. En Hebreos 13, 20 y 21, la oración se dirige al Dios de paz. Los apóstoles no usaban al azar los diferentes títulos con los que se dirigían a Dios, sino que los escogieron con discernimiento espiritual. O sea, esa frase, el Dios de paz, no fue así al azar. No. Los apóstoles no eran escasos en palabras como para orar a Dios usando siempre el mismo título, ni eran tan descuidados como para dirigirse a Él usando el primer nombre que se les viniera a la mente. Ahorita vamos a ver todo lo que significa el Dios de paz. Mire, estas 7 cosas significan y más, pero hoy vamos a comentar 7 maneras de entender esa frase, el Dios de paz. Vean, por el contrario, los apóstoles, al acercarse a Dios, escogían cuidadosamente el atributo de la naturaleza divina o la relación particular de Dios con su pueblo, que ellos querían recibir de manera específica cuando lo buscaban. Las oraciones aún del Antiguo Testamento muestran el mismo principio de discernimiento. Cuando los santos hombres del pasado en el Antiguo Testamento buscaban fuerza, se dirigían a Dios y ¿qué le decían?
tú que eres todopoderoso. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando pedían perdón, apelaban a la multitud de sus tiernas misericordias. Tú que eres un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Entonces, cuando querían perdón, querían paciencia, ten paciencia, Señor, no me destruyas. Cuando clamaban por liberación de manos de sus enemigos, lo hacían basándose en la fidelidad de su pacto. Decían, Señor, tú que prometiste tener un pueblo y nos escogiste a nosotros, mira, acuérdate de tu pacto. Entonces, se dirigían a Dios de esa manera. Y aquí es una de ellas, ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, expliquemos un poco más el título, Dios de paz. Número 1, es un título paulino. Es un título distintivamente paulino. Y este es uno de los puntos más fuertes de que la gran mayoría de los teólogos, de los cristianos, quizás no el 100%, creemos que esta carta a los hebreos el apóstol Pablo la escribió, aunque no lo dice directamente como en sus otras cartas, pero el lenguaje que usa, la manera como explica las cosas, este es un punto a favor de que el apóstol Pablo, eso significa paulino, que es el apóstol Pablo. Cuando escuchen Juanino, pues es el apóstol Juan. Petrino, pues es del apóstol Pedro. Entonces son palabras que surgen de manera teológica. Miren, ¿por qué creemos que es un título distintivamente paulino? Porque ningún otro escritor del Nuevo Testamento usa tal expresión con respecto a Dios. Utilizan otros títulos. Su uso aquí es una de las muchas pruebas de que Pablo fue el autor de esta epístola. Miren, esta expresión, el Dios de paz, aparece 6 veces en las cartas de Pablo. Vamos a verlas, estos 6. Bueno, una de ellas es esta, Hebreos 13:20, y el Dios de paz. Ahora vamos a ver en qué otra carta utiliza Pablo esa frase, que ninguno, esta frase no la usó ni Juan, ni Pedro, ni Santiago. Miren Romanos capítulo 15. Romanos 15:33. Estamos viendo nuestro primer punto, es un título paulino. Romanos 15:33, empiezo a leer, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ahí está. Esta carta a los romanos sí la escribió Pablo, ¿sí o no? Claro. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Ahí mismo en Romanos, en el capítulo 16, versículo 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Véanlo. Ese es el número 3. Vimos Hebreos 13:20, Romanos 15:33, Romanos 16:20. Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Empiezo a leer. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahí está. Ahora otro, Filipenses capítulo 4, versículo 9. Este sí lo leímos en la introducción a nuestro culto de adoración a Dios. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el último, el sexto, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Entonces, Pablo era el único escritor del Nuevo Testamento que utiliza esta frase, el Dios de paz. Por eso, el primer punto es un título de Pablo, es un título que Pablo usa en sus cartas. Vean, la frase, el Señor de paz,
no el Dios de paz. El Señor de paz aparece solo en Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Segunda a los Tesalonicenses 3:16, que también esta carta fue escrita por Pablo. Dice, y el mismo Señor de paz, ya no dice Dios de paz, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Por tanto, es evidente que Pablo se deleitaba de manera especial al contemplar a Dios en este atributo. Y con razón, porque es un título extremadamente bendito y todo incluyente. Como vamos a ver, incluye muchas cosas. Punto número 2. Es un título forense. Es un título forense. ¿Por qué? Porque al mencionar en Hebreos 13:20 el Dios de paz, ve a Dios en su carácter oficial de juez. Solo Dios puede otorgar paz. Solo Dios tiene paz en Cristo para los pecadores que se arrepienten. Por eso es un Dios de paz. Sí, pero no es una paz automática, como vamos a ver. Es una paz para los que se arrepienten. Pero por eso vemos, estamos diciendo, este título también incluye que ve a Dios en su carácter oficial de juez y que nos dice que ahora está reconciliado, sí, pero con los pecadores arrepentidos y creyentes en Cristo. Solo con ellos tiene paz ahora, pero estaba airado con ellos antes de que creyeran. Escucha bien. Significa que la enemistad y el conflicto que anteriormente existían entre Dios y los pecadores elegidos ha llegado a su fin, pero por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo. Tenía que suceder esa muerte. Esa hostilidad había sido producida por la apostasía del hombre respecto de su Creador y Señor. Esa enemistad no fue por parte de Dios. O sea, Dios no fue la causa. Dios puso las reglas. Dios puso las normas, cómo debe de vivir el hombre creado por Él. Y le dijo, si haces esto que yo quiero, vas a vivir. Pero el día que no hagas esto que yo quiero, vas a morir. Y yo voy a ser tu enemigo y tú vas a ser mi enemigo. Esas fueron las reglas. Entonces, la hostilidad se produjo por la apostasía del hombre hacia su Creador y Señor. La entrada del pecado en el mundo destruyó la armonía que había entre el cielo y la tierra, anuló la comunión entre Dios y el hombre y sembró discordia y conflicto entre ellos. Pero fue el pecado humano. El pecado en ese sentido, el pecado humano despertó el justo desagrado de Dios. No solamente él se sintió enojado, miren, y motivó su acción judicial. Dios cuando odia y aborrece no lo hace porque solamente sus sentimientos, no, porque su ley fue quebrantada. Algo legal sucedió y algo legal tiene que suceder para que sea restaurado esto. Es su atributo de justicia, pero su ley, su pacto fue quebrantado. Es un aborrecimiento legal, es un aborrecimiento judicial, penal, jurídico, forense. Esto produjo una separación mutua, porque un Dios santo, un Dios perfecto y recto, miren, no puede estar en paz con el pecado. Véanlo, un juez perfecto y recto, a diferencia de nosotros como hombres, no puede estar en paz con el pecador. Él no es pasivo como tú y yo muchas veces. Él no es neutral. Y Él no es indiferente hacia el pecador. Véanlo, miren, estos versículos no los podemos sacar de la Biblia. Y ahorita vamos a ver también del Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo, en el Salmo 7. Vamos al Antiguo Testamento, en el Salmo 7, versículo 11. Luego vamos a ver en el Nuevo que lo dice igual. Porque muchos dicen, siempre se habla de la ira de Dios en el Antiguo. No, se habla de la ira de Dios en el Nuevo. Y también por palabras de Juan el Bautista, por palabras de Cristo, de los apóstoles. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está, miren, airado
contra el impío todos los días. Esa palabra airado no quiere decir que aire, no, es ira. Dios está airado. Véanlo, tiene ira. ¿Contra quién? Contra el impío. ¿Cuándo? Permanentemente. Hasta que con el favor de Dios se arrepienta de sus pecados y ya no viva en esa impiedad, sino que sea declarado justo y perdonado. Pero la sabiduría divina preparó un camino mediante el cual los rebeldes pudieran ser restaurados al favor de Dios. Escucha bien. Y esta sabiduría divina lo hizo de tal manera que no disminuya el propio honor y el propio carácter de Dios. Dios, cuando perdona, sigue siendo juez justo, pero amoroso, pero sigue siendo juez justo. Entonces fue en la sabiduría divina que se preparó este camino y fue la muerte de Cristo. La muerte de Cristo satisface al juez justo. Todos los impíos, los pecados de los impíos fueron puestos en Cristo y Él realmente murió por ellos bajo la penalidad de la ley, bajo la ira de Dios. Entonces, hermanos, es mediante la obediencia, número 1, y mediante el sufrimiento de Cristo, es que la ley quedó totalmente reivindicada, siendo restablecida la paz entre Dios y los pecadores. Solamente por medio de la obediencia de Cristo y de la muerte o el sufrimiento de Cristo es que la ley, la demanda judicial de la ley quedó totalmente reivindicada, siendo restablecida la paz entre Dios y los pecadores. Por eso Él es Dios de paz. Y número 2, sí, ya la obra fue hecha, el aspecto legal fue hecho, el acto público fue hecho por Cristo. Además, la operación de gracia del Espíritu Santo vence la enemistad anidada en el corazón del pueblo de Dios. Los tiene que llamar, regenerar y convertir ahora de manera interna, para que de esa manera los suyos sean traídos a una sujeción leal y por gratitud a ese Dios de paz. Porque Dios, que estaba airado, ideó cómo llevarles y traerles paz por medio de Cristo. Y no tenía por qué hacerlo. Si Dios nos hubiera abandonado a todos, Él hubiera seguido siendo un Dios perfecto y justo que merece adoración y honor. ¿Cuánto más a nosotros que nos ha perdonado? ¿Cuánto más no nos debemos a Él? Hermanos, no estoy diciendo que necesitamos vivir vidas perfectas, imposible, pero sí vidas agradecidas, porque Él hizo la paz con nosotros que no la merecíamos. De este modo se ha eliminado la discordia y se ha creado la amistad entre Dios y los pecadores. Dios ahora, para ellos, los que han ido a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios para ellos es un Dios y un Padre de paz. Punto número 3, es un título restrictivo. Ahí está, vamos a seguir entendiendo y desmenuzando qué significa esa frase, ese título, el Dios de paz, que está escrito en Hebreos 13, 20. Es un título restrictivo. Dios es Dios de paz únicamente para aquellos que están unidos a Cristo en una relación salvadora. Ahí está. Ya con esa frase ya podríamos brincarnos al punto número 4. Dios es Dios de paz únicamente para aquellos que están unidos a Cristo en una relación salvadora. Romanos 8:1. Sin perder Hebreos 13, por favor. Romanos en el capítulo 8, versículo 1. Miren, ahora, pues, ninguna maldición, ninguna condenación, ninguna penalidad de la ley, véanlo, ninguna amenaza del pacto de obras hay para los que están, agrego, unidos a Cristo Jesús. ¿Cómo? Por medio de la fe. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dicen, no solamente. Por lo que sienten, no solamente. Por lo que piensan acerca de Dios, no solamente.
¿Quiénes son estos? Los que no andan conforme a la carne, véanlo, el estilo de vida, sino que andan conforme al Espíritu, guiados por el Espíritu, perfeccionados gradualmente, santificados gradualmente por el Espíritu. Para ellos y solamente para ellos no hay condenación. Dios para ellos es el Dios de paz. Para los demás, como vamos a ver, Dios es varón de guerra. Está airado, como leímos en Salmo 7. Y si hoy no ha caído la ira de Dios, es porque será peor, porque se está acumulando ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Hermanos, qué bendita frase, ninguna condenación hay. ¿Dónde quedaron nuestras condenaciones? ¿O dónde quedó nuestra condenación legal? En el alma y en el cuerpo de Cristo cuando colgaba en la cruz, porque a Él se le imputaron nuestros pecados. A Él se le imputó la culpa legal de nuestros pecados. Toda condena legal fue satisfecha, fue puesta ahí y Cristo la llevó por nosotros. Pero el caso es totalmente distinto con aquellos que rehúsan inclinarse ante el cetro del Señor Jesús y no buscan protección bajo su sangre expiatoria. Entonces, si leemos este versículo de manera negativa, ¿qué diría? Ahora, pues, hay condenación para todos los que no están en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que no están en Cristo Jesús? Porque andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. No han sido regenerados. Ahora miren cómo lo dice Juan el Bautista. Juan capítulo 3, o sea, carta escrita por Juan, el discípulo amado, pero estas palabras son de Juan el Bautista. Juan 3:36, Nuevo Testamento también. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, miren, no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, sino que la ira de Dios está, no estará, está sobre de él, de manera legal, de manera real. No ha caído, pero ahí está. Si esa persona muere sin Cristo, se va directo al infierno a esperar el juicio eterno. Notemos que no se trata de que el pecador vaya a caer bajo la ira de Dios que la ley divina menciona, sino que ya está bajo de ella. Y así como leímos de manera negativa Romanos 8:1, vamos a Romanos 1:18. Romanos capítulo 1, versículo 18, ahí también lo dice de manera clara el apóstol Pablo por inspiración de Dios. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios, miren, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Además, en virtud de su relación representativa con Adán, todos los descendientes de Adán son, como vamos a leer, son por naturaleza objetos de la ira de Dios o hijos de ira. Eso está en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículo 3. Empiezo a leer, dice así, Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también, ahí se incluye el apóstol Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, lo que leímos en Romanos 8:1, los que andan conforme a la carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Cuál naturaleza? El pecado original que heredamos de Adán, la culpa legal número 1, y el aspecto natural, un corazón corrupto e inclinado naturalmente a la maldad. Éramos por naturaleza. Pensábamos, sentíamos, hablábamos, vivíamos, elegíamos pecado, gran pecado, poco pecado, mucho, público, privado, pecado, y éramos por naturaleza, por ese pecado, hijos de ira. ¿La ira de quién? De Dios, lo mismo que todos los demás. O sea, éramos parte de la naturaleza caída por la herencia de Adán, del pecado del jardín del Edén.
Pero llegando a este mundo, todos los hombres, cuando llegamos a este mundo, todos los que son concebidos en el vientre de su madre, naciendo el primer día cuando salen del vientre de su madre, desde el momento que les dan a luz, son objetos del desagrado judicial de Dios, aunque reciben gracia común, misericordia y amor general. Judicialmente son culpables. Todos los que nacen, porque nacemos bajo la herencia de Adán, del primer Adán. Entonces, lejos de ser Dios de paz para aquellos que no están en Cristo, como les dije hace rato, Jehová es varón de guerra. Vamos a Éxodo capítulo 15, segundo libro de la Biblia, Éxodo 15. Es el cántico de Moisés y de María. Miren, Éxodo 15, versículo 3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y además en el Salmo 76, 12, que ahorita vamos a leer, Dios es temido por todos los reyes de la tierra. Salmo, repito, 76, 12. Vamos a leerlo. Salmo 76, 12. Dice así: contará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Pero eso es para todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados delante del Dios santo y justo, que quieren vivir lo que ellos quieran y como quieran, y no han doblado su corazón en fe al Señor Jesucristo. Número 4, es un título evangélico. Esto quiere decir que el título Dios de paz que leemos en Hebreos 13, 20, es una expresión significativamente evangélica. Véanlo. Las buenas nuevas que los apóstoles recibieron para predicarlas en todo el mundo son anunciadas como la paz de ese Dios de paz. Romanos 10, vamos a leerlo. En Romanos capítulo 10, el versículo 15 lo dice. Las buenas nuevas que los apóstoles recibieron de Cristo para predicarlas a todo el mundo son anunciadas como la paz. ¿Qué quiere decir buenas nuevas? Buenas noticias. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Ahí lo dice Romanos 10, 15. Empiezo a leer. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ahora con signos de admiración, ya no signos de interrogación, signos de admiración. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, de los que anuncian el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Noticias de paz. Por eso, si no predicamos quién es Dios y sus atributos, quién es el hombre y su pecado desde el jardín del Edén, nunca entenderemos correctamente el evangelio ni necesitaremos el arrepentimiento. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Si yo puedo ganarme la salvación intentando ser buena persona, una persona religiosa, moral, ética, humanista, altruista, puedo llegar a ser objeto del favor de Dios. No, imposible, imposible. Vean todo lo que implica Dios de paz, todo lo que hay detrás de esa frase. Porque si tú le dices a un pecador, no te preocupes, Dios es Dios de paz. Ven a la iglesia, Dios es Dios de paz. Sí, pero hay que enseñarle en el proceso lo que significa esa paz. ¿Qué le costó a Cristo? ¿Qué tuvo que suceder para que recibamos nosotros, pecadores, esa paz? Y ahora ese Dios justo, como leímos en Salmo 7, ese juez justo ahora sea nuestro Dios de paz, solo nuestro, no de todo el mundo, no de todo el mundo.
Entonces, es correcto darles este nombre a estas noticias, porque así se exhibe la gloriosa persona del príncipe de paz. La expresión Evangelio de la Paz también pone de relieve la obra todo suficiente de Cristo, mediante la cual hizo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Vamos a Colosenses en el capítulo 1, versículo 20. Sí, tenemos paz, pero no porque Dios hizo la vista gorda de nuestros pecados, sino porque los condenó en Cristo. El hombre pecó, el hombre debe de morir. Y Dios nos mató legal y sustitutiva y representativamente en la muerte de Cristo. Colosenses 1:20. Empiezo a leer. Y por medio de Él, véanlo, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante, véanlo, la muerte de cruz. No había otra manera. El pecador merece morir, dice la ley. Y Dios no puede pasar por alto su ley ni su justicia. El pecado tiene que ser condenado. No hay manera de tener paz con Dios si no es por medio de la muerte de Cristo. Una muerte que tú y yo merecíamos. Él logró la paz, hizo, forjó, compró, pagó la paz, sí, pero mediante la sangre de su cruz. Y repito, hermanos, no solamente fue una muerte física, fue una muerte espiritual. Implicaba la muerte física, pero la muerte que experimentó primero fue la muerte espiritual, el abandono de Dios. La tarea del evangelista, entonces, de aquellos que anuncian la paz, consiste en explicar cómo es que Cristo lo logró. Véanlo. El Señor obtuvo la paz entrando en el espantoso abismo que el pecado había abierto entre Dios y los hombres pecadores, cargando Cristo mismo con las iniquidades de todos aquellos que habían de creer en Él y sufriendo la pena total que merecían esas iniquidades. Eso significa la sangre de su cruz. Y hay que explicarle al pecador qué significa Dios de paz, pero por lo que Cristo hizo con su vida y su muerte. ¿Qué significa esto? Que cuando el que estaba libre de todo pecado, que es Cristo, fue declarado legalmente pecador, pero fue declarado pecador por el bien de su pueblo, en ese momento quedó él solo con Dios bajo la maldición que la ley exige y bajo la ira de Dios. Lo hemos leído, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en total armonía con su eterno propósito de gracia, Dios Padre dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Y eso está en el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en Zacarías. Acompáñame ahí, vamos a leer Zacarías, antes de Malaquías, en el capítulo 13, el versículo 7. Vean esto, vean el título, ahí arribita del versículo 7, el pastor de Jehová es herido. Vean Zacarías 13:7, empiezo a leer, levántate, oh espada, contra el pastor. Y ahí la figura de espada es muerte. Es morir a espada contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces, satisfecha la justicia de Dios, Dios ha sido aplacado, y todos los que son justificados por la fe en Cristo tienen paz con Él, pero por medio de creer en la muerte de Cristo. Es lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1 leemos, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Véanlo, la paz del Dios de paz no se logra fuera de Cristo. Entonces, si es así, ¿tú crees que los musulmanes tienen paz con Dios? ¿Tú crees que los judíos que rechazan a Cristo tienen paz con Dios? ¿Tú crees que los católicos que quieren agradar a Dios, venerando a sus santos, a sus vírgenes, tienen paz con Dios, haciendo a un lado a Cristo? Hermanos, ni aún dentro del mismo cristianismo creemos que todos tienen esta paz. Hay miles de iglesias que no están anunciando el Evangelio. No tienen paz con Dios. Por eso están viendo sus obras y sus obras y sus obras. Y si sienten que su conciencia están haciendo bien las cosas, se sienten salvos. En el momento que cae, oh, no, voy a perder mi salvación, no, no entienden el Evangelio. No entienden el Evangelio. Que solamente es por la vida y la muerte de Cristo. Número 5, es un título de pacto. Toda la transacción entre Dios y Cristo fue hecha conforme a un acuerdo o una estipulación o un pacto eterno. Miren, ahí leímos hace rato en Zacarías 13. Regresemos a Zacarías. Ahora en el capítulo 6, versículo 13. Zacarías capítulo 6, versículo 13. Aquí está una figura de este pacto, de esta transacción entre Dios y Cristo, para que se pueda llevar a cabo la paz y Dios sea nuestro Dios de paz en Cristo. Zacarías 6:13 dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ahí la palabra consejo es pacto, transacción, estipulación, y consejo de paz habrá entre ambos, pacto de paz. En la eternidad, escuchen esto de este punto número 5, en la eternidad se había acordado o se acordó que el buen pastor, que leímos en Hebreos 13:20, haría satisfacción completa por los pecados de su rebaño, reconciliando de esa manera a Dios con ellos y a ellos con Dios. No había otra manera. No había otra manera. Véanlo. Miren, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre en el jardín del Edén con la posibilidad de obediencia perfecta o con la posibilidad de caer. Y Dios así lo quiso. Pero Él ya había visto, el hombre libremente me va a desobedecer. Y el pacto eterno se hizo antes de la creación. Como van a caer libremente y yo no puedo pasar por alto mi justicia, tú vas a ir a vivir y a morir por ellos. Tiene que cumplirse esto. Hermanos, esto no lo recibieron ni los ángeles escogidos. ¿Quiénes reciben gracia? ¿Quiénes reciben misericordia? No los ángeles escogidos. Los ángeles escogidos recibieron pues justicia. Obedecieron, restaurados o establecidos en su dignidad. Los que desobedecieron, justamente condenados, Satanás y los demonios ahora. Pero un pecador que recibe, si recibiéramos solo justicia, ¿dónde estaríamos tú y yo? En el infierno, caminando al infierno. Pero vean, Dios dice, bueno, yo tengo que seguir siendo justo, pero voy a ser misericordioso con algunos. Tú vas a morir bajo la justicia que ellos merecen. Así sigo siendo justo y misericordioso, porque yo quiero darles la paz. La paz, hermanos, la misericordia y la gracia es para pecadores, no es para justos. Un justo que va a necesitar gracia. ¿Yo por qué necesito gracia? Yo puedo ser justo, diría, delante de Dios. Tendría de qué jactarse. No, la gracia y la paz y la misericordia en Cristo es para pecadores, como tú y como yo. Entonces,
es porque ya se había acordado entre el Padre y el Hijo, antes de que se encarnara el Hijo, que Él sería el buen pastor y con su vida, con su muerte, haría satisfacción objetiva, real, humana, completa por los pecados de su rebaño, porque de esa manera se podía reconciliar a ellos con Dios y Dios con ellos. Entonces, este pacto entre Dios y sus elegidos es denominado pacto de paz y su carácter permanente se ve en Isaías. Vamos a retroceder un poco al profeta Isaías en el capítulo 54. Vean, después de que habla de los sufrimientos de Cristo, que es el pasaje mesiánico de los sufrimientos de Cristo, que es el Isaías 53. Ahora en Isaías 54, el versículo 10, leemos esto. Isaías 54, 10, vean el carácter eterno de este pacto. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Todo eso, miren, aunque pensemos, esto nunca, no, sí, todo eso puede ser removido, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Véanlo, hermanos, qué maravilloso es esto. ¿Y dónde se hizo evidente, dónde se hizo manifiesto este pacto? Miren, el derramamiento de la sangre de Cristo fue el sello, fue la ratificación de ese pacto de paz, como leímos en Hebreos 13:20. El gran pastor de las ovejas, miren, por la sangre del pacto eterno. Se selló con la sangre de Cristo. Es un pacto que no tendrá fecha de caducidad, que no hay que estarlo renovando como nuestra acta de nacimiento según nuestros gobiernos, y tu CURP que tiene que estar certificado, si no, no cuenta, un documento que ellos nos han dado, nos ponen trabas, y tienes que actualizar tu INE, y tienes que actualizar tu licencia, y tienes que renovar tu tenencia. No, en este pacto no hay esas cosas. Es una vez y para siempre para los ojos de Dios y para la justicia de la ley escrita en el antiguo pacto. En consecuencia, el rostro del juez justo supremo se vuelve sonrisa benigna al contemplar a su pueblo, pero solo en su ungido. Número 6, es un título de concesión. Es un título de concesión y como tal tenía un significado especial para quien lo usaba con frecuencia, que era Pablo. Pablo sí entendía perfectamente cuando dijo el Dios de paz. Todo lo que él recibía es un Dios de paz. Tiene un significado especial para él, que lo usaba con frecuencia. Porque aunque Pablo era judío de nacimiento y hebreo de hebreos por educación, fue llamado por Dios a predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Véanlo, esto ni Pablo lo esperaba, porque Pablo entregaba su vida, estaba dando su vida al judaísmo, y él hasta aún hubiera muerto por el judaísmo. Y Dios, cuando lo salvó, lo llevó a los gentiles, aquellos que perseguía y odiaba y encarcelaba. Y lo hizo uno de ellos, un cristiano verdadero. Vean Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3:8 dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, véanlo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, es por gracia, no por méritos. Yo, indigno, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las indescriptibles, inescrutables riquezas de Cristo. Insondables, incalculables riquezas de Cristo. No se va a poder tener fin a esto y podremos estar predicando domingo tras domingo y siempre veremos algo nuevo, otro matiz desde otro punto de vista, con mayor entendimiento, porque es algo, dice allá, es algo que inescrutable. Es una riqueza inescrutable, entendible, pero sin entendimiento, que nos satisface y al mismo tiempo nos deja insatisfechos, porque siempre vamos a necesitar más. Estoy satisfecho, pero
Estoy saciado, pero necesito más y más. Y eso será la eternidad con Él. Nunca se acabará esto. Quizás este hecho indique por qué este título Dios de paz sea característico de Pablo. Porque en tanto que los otros apóstoles ministraron y escribieron principalmente a los de la circuncisión, o sea, al pueblo judío según la carne, Pablo fue primordialmente apóstol a la incircuncisión. Y este versículo lo vimos la semana pasada. Vamos a ver otra vez este versículo, Gálatas capítulo 2. La semana pasada solamente leímos el versículo 9 de Gálatas 2. Ahorita vamos a leer Gálatas 2 del 7 al 9. Gálatas 2 del 7 al 9 empiezo a leer. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿qué significa? De los gentiles, los que no son circuncidados según la carne, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, a los judíos según la carne. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y aquí lo explica perfectamente en el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, los tres principales, además de, Andrés, pero aquí menciona a Jacobo, a Pedro y a Juan, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, o sea, a los de la incircuncisión, y ellos a los judíos, o sea, a la circuncisión. Véanlo, por eso dice Pablo, este Dios es un Dios de paz, porque les está dando paz aún a aquellos que ni lo buscaban. Nosotros éramos el pueblo elegido, todo el Antiguo Testamento solo éramos nosotros. Contra los demás era el Dios airado, que estaba exterminando las naciones. Sí, pero al venir Cristo eso cambió. Y no eso que eso cambió, se dio la correcta interpretación. Ahora, a partir de Cristo, todos los elegidos estarán alrededor del mundo. Judíos y gentiles según la perspectiva bíblica. Y aquí estamos tú y yo, gentiles, según la perspectiva bíblica, pero benditos de manera espiritual. El Israel espiritual somos nosotros. Por eso él, más que ningún otro, rendía adoración a Dios por el hecho de que era el Dios de paz, y esa paz fuese predicada a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Pablo recibió una revelación especial con respecto a Cristo. Vean esto ahí mismo, a Efesios capítulo 2, no en Gálatas, Efesios en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 13 al 17. Efesios 2 del 13 al 17, empiezo a leer, pero ahora en Cristo Jesús, hermanos de Éfeso, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, véanlo, lejos de qué, aquí lo dice, habéis sido hechos cercanos por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, que es la iglesia, haciendo la paz. Y mediante la cruz, otra vez, reconciliar con Dios, está el Dios de paz, a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál? Su iglesia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Vean eso, cómo se logró la paz. Alguien tenía que obrarla. Un hombre murió, un hombre pecó, un hombre tiene que morir. Entonces, hermanos, en virtud de haber recibido esta revelación especial, el apóstol a los gentiles era particularmente idóneo para invocar a Dios con este título al elevar sus oraciones por los hebreos y por los gentiles. Punto número 7. Es un título relacional. Ahí está lo práctico. Vean cómo vimos todo lo doctrinal. Es un título paulino, forense, restrictivo, evangélico, de pacto, de concesión. Es lo doctrinal. Sí, pero ahora viene lo experimental, lo relacional.
es mi Dios de paz. Porque no es lo mismo hablar del Dios de paz. No es lo mismo hablar de la cruz de Cristo, de el pastor de las ovejas, que decir, es mi pastor también. Es mi pastor. Yo soy una oveja. Es mi Dios. Con esto queremos decir que está estrechamente relacionado a la experiencia cristiana, diaria, no solamente dominical. Está relacionado con la experiencia cristiana diaria. Claro, hay momentos donde se experimenta mejor, que es en el culto de adoración a Dios de manera congregacional, pero también puedes tener estas experiencias cuando estés en momentos de adoración a Dios en tu casa, o con tu esposa o con tu familia, estén adorando a Dios. Es algo experimental. ¿Por qué, hermanos? Escuchen, los creyentes no son solamente los sujetos de esa paz judicial que Cristo hizo con Dios en favor de ellos, no solamente de esa paz judicial, paz con Dios, sino también la paz de Dios. También participan, de hecho, en la gracia divina. Ya fueron reconciliados por la obra de Cristo y tienen paz con Dios. Y por esa paz con Dios reciben de manera experimental la paz de Dios por medio del Espíritu Santo. Es la obra interna. El acto externo es la base del acto interno. El acto externo de Cristo, su vida, su muerte, es la base para el acto interno del Espíritu Santo de manera subjetiva, personal. La redención consumada se convierte en redención aplicada a mí. La medida de la paz divina, en ese sentido, ya de manera experimental, ya no solamente lo que Cristo logró. Vean esto, la medida de la paz divina que gozan es proporcional a la medida en que son obedientes a Dios. Véanlo, porque la piedad y la paz son inseparables. ¿Qué quiere decir eso? Un creyente verdadero que ha descansado en Cristo tiene paz con Dios. Ya no es culpable, ninguna condenación hay, leímos en Romanos 8:1. Pero si es un creyente muy inmaduro, que no quiere crecer, que es rebelde a Dios, no va a perder su salvación, pero no va a tener paz en su conciencia. Y puede hasta dudar de su salvación, aún siendo salvo de manera legal. ¿Cuándo tendrá la paz de Dios? En la medida que sea obediente. Pero obediente, ¿por qué? Obediente porque ya tengo paz con Él. Porque ya Él me perdonó completamente todos mis pecados de manera legal. La íntima conexión que existe entre la paz de Dios y la santificación de los creyentes se observa no solamente en Hebreos 13, 20 y 21, sino como leímos hace rato, en primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Uno de los 6 versículos que Pablo utiliza, donde Pablo utiliza la frase el Dios de paz. Empiezo a leer primero los Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Hebreos 13:20, como les dije, dice, y el Dios de paz, y el Dios de paz. En cada uno de estos dos versículos se pide que la santidad práctica abunde y en cada uno se invoca al Dios de paz. En Hebreos 13, el Dios de paz, y en primera los Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz. Véanlo, vean cómo la santidad práctica es motivada por ya el Dios de paz, ya tengo paz con Él. Cuando la santidad reinaba sobre todo el universo, también prevalecía la paz. No hubo guerra en el cielo hasta que uno de los ángeles principales se convirtió en diablo y promovió una rebelión contra el Dios Trino. Así como el pecado acarrea contienda y miseria, así la santidad engendra paz de conciencia. La santidad complace a Dios y cuando Él está complacido, todo está en paz.
¿Tú has experimentado la disciplina de Dios? Espero que sí, porque es una marca de que eres un hijo de Dios. La disciplina de Dios implica que hemos, pues, caído en madurez, en desobediencia, hemos sido negligentes y no tenemos paz en esos momentos. Estamos atribulados, estamos angustiados. Sí, estoy seguro que soy creyente, pero no me siento tranquilo. Hasta que Dios nos lleva a un arrepentimiento profundo, no arrepentimiento para salvación, sino analizar, examinar mis caminos, Señor, qué es lo que no te agrada de mí en ese momento, y empezamos a experimentar ahora sí la paz de manera relacional. Es un Dios vivo. Nuestra relación con Él no solamente es legal, es lo que Cristo logró, lo legal, sino también es personal por su Espíritu Santo. Es íntimo, es relacional. Entonces, cuanto más sea examinada esta oración de Hebreos 13, sea examinada en forma global y a detalle, más se notará cuán apropiado es este título para con Dios, el Dios de paz. Entonces, ahí en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, miren, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La referencia que el apóstol hace a la liberación de Cristo de la tumba es el fundamento sobre el cual el apóstol basa la oración que le sigue en el versículo 21. Por eso, por ese Dios de paz que trajo de vuelta de los muertos a Cristo, es el pastor de las ovejas, y esto lo hizo porque ya se derramó la sangre que ratificó el pacto eterno. Él por eso, una de sus más grandes bendiciones, después de la salvación, es que os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hermano, escucha, ¿Dios quiere que seas mejor? Sí. Dios quiere, escucha bien, no de manera humana ni egoísta. Dios quiere hacer de ti la mejor versión de ti mismo a la imagen de Cristo. Sí. Dios quiere que tengas mejores capacidades, talentos y dones en esta vida corrupta y desesperante muchas veces, sí. Pero miren, ¿para qué? Para hacer su voluntad. No para vivir nuestros sueños. Miren, ¿qué implica esto? Os haga aptos, aptos es capacitados, os haga útiles, eficientes en toda obra buena para que hagamos su voluntad. Dice, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y como leemos en un pasaje paralelo, la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí lo dice otra vez, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere hacerte mejor de lo que eres hoy, pero no para cumplir tus sueños, no para que realices tu mejor vida, sino para que realices sus propósitos para ti, lo que Él quiere que seas, número uno, lo que quiere que seas, y por lo que eres, hacer lo mejor que Él quiere que hagas, y no hacer lo que Él no quiere que hagas. No lo que el pastor quiera, no lo que tu esposo o tu esposa quiera, no lo que tus hijos quieran, no lo que nuestros jefes en nuestro trabajo quieran. No lo que yo quiero, es lo que Él quiere para mí, pero Él quiere hacerme mejor para eso. Él no está peleado con que seamos mejores. De hecho, Él está haciéndonos a la imagen y a la semejanza de su Hijo, pero para que hagamos su voluntad en cada esfera de nuestra vida. Por eso creemos que este es uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento. Entonces vamos a poner toda la atención en cada una de sus palabras, en los versículos 20 y 21 de Hebreos 13. Tanto más si se considera que en la actualidad la gente casi no entiende parte de su maravilloso contenido. Aquí mucha gente lee, mira, para que seas apto para toda buena obra y hagas su voluntad. Sí, y empiezan a pensar en sus sueños. Sacan la frase, su voluntad. Aquí, Señor, mira, aquí dice que tú harás en nosotros esto porque queremos. No.
No es para que tengamos la iglesia que queremos. No es para que tengamos al pastor que queremos. No es para que esté predicando el que tú quieres. Es su voluntad. Es su voluntad. Y tú debes decirle, Señor, ya tengo paz contigo. A Cristo le costó todo, morir, resucitar. Claro, ahorita ya está recibiendo el galardón sentado a tu diestra. Si mi vida tiene propósito, ayúdame a lograrlo, pero que no sea para mis sueños, que no sea para mis anhelos y mis deleites, que están ahí como pausados. Suéltalo, Señor. No, no es por eso, nunca. Que no sea así nuestra oración, sino decirle, Señor, esto que tú escribiste y que fue ratificado por la sangre de Cristo, y no solamente por su muerte, sino por su resurrección, el gran pastor de nosotros, las ovejas, hazlo en nosotros, pero para que cumplamos tu voluntad, dice allá, su voluntad, y luego dice, lo que es agradable a Él, en Cristo. Entonces, ahora sí, podremos recibir de Él lo que está escrito acá, tú y yo, de manera personal. Inciso C, también leemos ahí en Hebreos 13:20, el gran pastor de las ovejas. Fue muy apropiado y atinado que en una epístola a los hebreos, que se dirige mayormente a judíos creyentes, escucha bien, se dirige, en ese tiempo eran mayormente judíos creyentes, se usase este título para referirse a Cristo, el gran pastor de las ovejas, puesto que el Antiguo Testamento les había enseñado a buscar al Mesías en esa función específica. Los judíos estaban siendo enseñados desde el Antiguo Testamento, mira, uno de los títulos de tu Mesías es pastor, te va a pastorear, te va a cuidar, te va a alimentar. Y también vemos que los antetipos o los prototipos del Antiguo Testamento, tanto Moisés, ejemplo, como el rey David, que fueron prominentes tipos de Cristo, fueron pastores. Moisés 40 años pastoreó después de salir de Egipto. Y el rey David, antes de ser rey, era pastor de ovejas. Era algo que el Padre les estaba mostrando al pueblo judío. Será pastor. Miren, y en cuanto a Moisés, se dijo lo siguiente, acompáñame al Salmo 77. Esto no solamente está en Génesis, está en Éxodo, no, está en los Salmos también. Salmo 77, 22. Perdón, 20. Solamente tiene 20. Salmo 77, 20. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Cómo? Condujiste a tu pueblo como ovejas. Implica que es pastor. Por mano de Moisés y de Aarón. ¿Ya vieron? Y usando el nombre de David, Dios prometió al pueblo de Israel que enviaría al Mesías. Ahora vamos a Ezequiel 34. Después de Daniel está Ezequiel. Perdón, antes de Daniel está Ezequiel 34, los versículos 23. Y luego en otro momento vamos a leer el versículo 25. Ezequiel 34, 23 dice, y levantaré sobre ellas a un pastor. Miren cuántas veces lo dice. Número 1, a un pastor. Y él las apacentará. Ahí está. Número 2, apacentar, pastor. A mi siervo David. Otra vez, él las apacentará y él les será por pastor. Vean cuántas veces lo repite. Él será pastor, las apacentará. Él será pastor, las apacentará. Entonces todo esto se les anunciaba al pueblo judío. Es obvio que el apóstol Pablo se refería en Hebreos 13:20 a esta profecía particular. Pues más abajo el profeta Ezequiel añade, ahora sí, lo que está escrito en el versículo 25, y estableceré con ellos pacto de paz. Hasta allá, en Ezequiel 34:25. Y estableceré con ellos, miren, pacto de paz. Vean cómo se armoniza en el antiguo, pero desde la perspectiva del nuevo,
y bajo la perspectiva del Evangelio. Entonces, hermanos, las mismas tres expresiones son usadas en Hebreos 13:20, el Dios de paz, el gran pastor y el pacto eterno. Entonces, en armonía con el tema de la epístola, de toda la epístola a los Hebreos, estas tres expresiones, el Dios de paz, el gran pastor y el pacto eterno, se usan para refutar el concepto erróneo que los judíos habían formado de su Mesías. Pensaban que su Mesías les aseguraría una libertad externa como la que consiguió Moisés. Y así muchos hoy se acercan a Cristo pensando, Dios me va a asegurar una libertad externa, no tendré problemas si vengo a Cristo. No, eso no ofrece el Evangelio. El Evangelio ofrece salvación de pecados. Otros pensaban que les traería un próspero estado nacional como el establecido por David. Y muchos piensan, si yo vengo a Cristo, pues toda la tierra y México, todos vendrán a la salvación. No, eso no ofrece el Evangelio. Los judíos no se imaginaban que el Cristo derramaría su propia sangre y que sería llevado a la tumba, a pesar de que tenían que haberlo sabido y entendido a la luz de la revelación profética. Además, cuando Cristo se presentó públicamente, también se presentó a los judíos con este carácter, con este oficio. No solo declaró, yo soy el buen pastor, sino que también dijo, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso está en Juan 10, versículo 11. Se los dijo abiertamente, además de muchos títulos que Cristo utilizaba para sí mismo. Véanlo, Juan 10:11 dice Cristo, yo soy el buen pastor, perdón, el 11, yo soy el buen, yo leí el 14, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es lo que vimos en Hebreos 13:20, la sangre del pacto eterno. Y además, el precursor de Cristo, Juan el Bautista, anunció de esta manera la manifestación pública de Cristo. En Juan 1:29, Juan el Bautista habla de Cristo como el Cordero de Dios. Juan 1:29. Véanlo. El siguiente día vio Juan el Bautista, no Juan el discípulo amado, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí ya no lo presenta como pastor, sino como Cordero. Ese doble aspecto tenemos que ver. Entonces, como hemos leído en otros estudios, hermanos, en Isaías 53 se había anunciado al Señor Jesucristo en términos de este doble carácter, siendo el pastor y siendo el Cordero de Dios. Es el pastor de las ovejas y al mismo tiempo Él es la oveja que va a ser sacrificada. Todos nosotros, dice Isaías 53 en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías 53, 6. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el pastor de las ovejas, el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Pero si leemos el versículo 7 de Isaías 53, dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, ¿cómo está eso? Si quieres, acompáñame. Isaías 53, 6 y 7. Entonces, ¿Él es el cordero? ¿Él es el pastor? No, se presenta de las dos maneras. Se presenta de las dos maneras, porque dice al final del versículo 6 de Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es el pastor. Pero en el versículo 7, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores.
Notemos además cómo el mismo Espíritu Santo que inspiró al profeta Isaías para escribir esto en todo su libro, también impulsó al apóstol Pablo a escribir en Hebreos 13:20, que es el versículo que nos ocupa en este domingo, que Dios trajo de vuelta de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Vean, ahí se añade en Hebreos 13, porque en Isaías se presenta a Cristo como el sustituto y como el que muere. Pero en Hebreos 13:20 se le presenta como el que resucita. Dios que trajo a Cristo de los muertos, lo resucitó. Entonces, ¿qué significa esto? En el original griego de Hebreos 13:20, no dice exactamente resucitó. Es muy importante que entendamos que dice que Dios trajo de vuelta de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Entonces, lo dicen muchas versiones, entre ellas, la versión Nácar Colunga dice sacó de los muertos. La versión Nueva Biblia Española dice sacó de la muerte. Y la versión moderna dice volvió a traer de entre los muertos. Es muy importante eso. El hecho de que Dios haya traído de la muerte a este gran pastor significa, escucha bien, el hecho de que Dios mismo haya traído de la muerte a este gran pastor significa que previamente el mismo Padre lo había llevado a la muerte como sustituto. Eso significa. Dice Pablo, el Padre lo sacó, pero como leímos en Isaías 53, el Padre lo enterró, lo mató, lo fundió bajo su ira. Así tenía que ser. Él, siendo el gran pastor, murió cargando el pecado de sus ovejas, como cordero. Pero a ese mismo cordero Dios lo levantó como ahora sí el pastor de las ovejas. El mismo Padre que lo condenó por nosotros, el mismo Padre lo trajo de vuelta. Por eso es muy importante, lo trajo de la muerte. Claro, está bien traducirlo resucitó, pero es entender lo trajo de vuelta de los muertos. Se entiende mejor. Entonces, el mismo Padre lo llevó a la muerte como sustituto, como cordero propiciatorio por los pecados de sus ovejas. Entonces vean cuán minuciosamente adecuado es el lenguaje de la Santa Escritura y cuán perfecta es la armonía verbal entre ambos testamentos. El mismo Espíritu guió al apóstol Pedro ahora, no solamente al profeta Isaías, al apóstol Pablo, ahora al apóstol Pedro, a que en su primera epístola utilizara la misma profecía referida al Señor Jesús, la misma profecía de Isaías 53. Véanlo, se refiere al Señor diciendo que fuimos rescatados por un cordero sin mancha y sin defecto, que derramó su sangre. Acompáñame ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Véanlo, Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Véanlo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta allá. ¿Por qué lo vuelvo a presentar a Pedro como un cordero? Porque ese era su doble, estaba profetizado de esa manera. El gran pastor, el siervo de Jehová, que él iba a ser el sustituto, el cordero pascual. Entonces, después, el apóstol Pedro cita algunas de las expresiones proféticas de Isaías 53, como la que habla de nosotros, nos descarriamos como ovejas, leímos en Isaías 53. También el apóstol Pedro, ahorita vamos a leer el versículo, la profecía que se menciona a la virtud salvadora de la obra expiatoria de Cristo, cuando dice allá
en Isaías 53, por sus llagas fuimos nosotros curados, y la que habla que al llevar nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, Cristo estaba cumpliendo transacciones celestiales con el juez justo. Cuando menciona ahora en la primera carta de Pedro, el pastor y obispo de vuestras almas. Y eso está en primera de Pedro, capítulo 2 ahora, los versículos 24 y 25. Vemos que utiliza las mismas palabras de Isaías 53. Empiezo a leer primera de Pedro 2, 24 y 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo leímos en Isaías 53, 6 y 7. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está, se le presenta como el cordero y ahora como el pastor y obispo de vuestras almas. Y esto lo sabían los judíos, pero no lo querían ver. No, nosotros queremos un rey como Salomón, como David. Queremos un libertador como Moisés, militares. Queremos sojuzgar a las naciones. Está escrito que así será. Sí, pero eso va a ser por Cristo en el futuro, cuando Él vuelva por segunda vez. Y será un reino de justicia, de amor, de gracia, pero solo para los perdonados. Entonces, el apóstol Pedro fue guiado a hacer una exposición de Isaías 53, retratando al Salvador como cordero en la muerte, pero como pastor en la resurrección. Véanlo, como cordero en su muerte, pero como pastor en su resurrección. Y esta ignorancia por parte del pueblo judío es evidente si se tiene en cuenta que fueron sus profetas los que anunciaban que Dios daría a su siervo, daría a un pastor, daría a un sacrificio. Y como leímos en Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová. ¿Cómo compañero mío? Estaba hablando de Cristo, la segunda persona de la divinidad. Ahí se presenta a Dios en su carácter judicial. Levántate, oh espada, como enojado con el pastor por amor a nosotros, sus ovejas. Puesto que Él cargó con la responsabilidad de nuestros pecados, la justicia tenía que ser satisfecha, pero a costa suya. Este fue el castigo de nuestra paz, impuesto sobre Él, y el buen pastor dio su vida por las ovejas para satisfacer los justos requerimientos de Dios. Esto tenía que suceder, era un requisito por parte de Dios. Lo expuesto hasta ahora nos hará percibir mejor por qué el apóstol Pablo, ahora en Hebreos 13, 20 y 21, designó a Cristo como el gran pastor. No solo fue anunciado por Abel, prefigurado por Abel, no solamente fue anunciado y prefigurado por los patriarcas pastores, no solo fue tipificado por David, sino que las predicciones mesiánicas lo retrataron como el pastor de Jehová. Él era el pastor de Jehová. No solamente lo vemos en todas las figuras que decimos nosotros importantes en la fe del Antiguo Testamento, sino que es presentado como el pastor de Jehová. Entonces debemos notar que este título muestra sus dos naturalezas, la divina y la humana. El pastor de Jehová, el Dios hombre, el hombre, leímos en Zacarías 13, el hombre compañero mío, el pastor, hiere al pastor, hombre y compañero mío, el Dios hombre. Entonces, hermanos, vean esto, ya para ir cerrando el tema. Cristo mismo hace la conexión entre su oficio como rey y la descripción que de él se hace como pastor. ¿Quieres ver dónde? Será ya ahora sí de manera pública y manifiesta en el juicio de las naciones. Pero Cristo ya lo había anunciado en su ministerio público. Mateo 25. Él ahí se presentará como rey, su oficio real como rey, pero como el pastor. Pero el pastor de las ovejas, no de las cabras. Mateo 25, solamente vamos a leer los versículos 31 y 32.
Empiezo a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí está, Rey glorificado, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono real, en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros. Miren, como aparta, ahora cómo lo presenta. El pastor, las ovejas de los cabritos. Miren, como rey y pastor, apartando a su derecha a las ovejas y a su izquierda a sus cabritos, a los inconversos. Entonces, Cristo mismo se presenta en este doble oficio real y pastoral, como rey y pastor. Ciertamente Él es el gran pastor, todo suficiente para su rebaño y todo suficiente delante de Dios. Notemos también la relación entre redentor y redimidos, entre pastores, entre pastor y ovejas de Hebreos 13:20. Pastor y ovejas son términos correlativos. A nadie se le puede llamar pastor si no tiene ovejas. ¿Por qué diríamos de Cristo el gran pastor si no tuviera ovejas, que somos tú y yo? Eso implica que tiene un rebaño. La idea de Cristo como pastor necesariamente implica un rebaño escogido que Dios el Padre le dio. Cristo es el pastor de las ovejas, no de los lobos. No de los lobos. Mira Lucas capítulo 10. Cristo es pastor de las ovejas, no de los lobos. Porque cuando envió a los 70 a evangelizar y a llevar las buenas nuevas con poder, señales y prodigios, les dice, y ahí está escrito en Lucas 10:3, id, he aquí yo os envío como corderos indefensos, tiernos, mansos, en medio de lobos. Los lobos no tienen pastor, pero los corderos sí. Cristo no es ni siquiera el pastor de las cabras, lo leímos en Mateo 25, versículos 32, y podemos agregar el 33, porque dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Dios no le encomendó la salvación ni de los lobos ni de los cabritos, solamente la salvación de las ovejas. Por eso es el pastor de las ovejas. En innumerables textos a lo largo de la Escritura se nos confronta con la verdad fundamental de que hay una redención, sí, pero es una redención particular, exclusiva para las ovejas de Dios, elegidos de Dios. No hay una redención universal. Nosotros no somos universalistas. Nosotros no creemos que todos están destinados para ser salvos y que depende del hombre. Como que Cristo haya creado la posibilidad de salvación, pero depende de ti. No, no depende de nosotros. Que tenemos que creer, sí, pero nunca voy a creer si no soy traído con la iluminación del Espíritu Santo a ver mis pecados, a ver al Dios justo y a ver la maravillosa obra de Cristo. Hermanos, John Owen dijo esto y escribió esto. Cristo no entregó su vida por todo el ganado de la humanidad, sino solo por el rebaño de los elegidos que el Padre le dio. Y eso es verdad. Aunque nos duela, aunque no nos guste, es lo que dice la Biblia. Nosotros también tenemos que creer esto. Como pastor, Cristo es el siervo del Padre que se hace cargo y cuida de los suyos. Vean esto, aquí lo dice para que no quede dudas, que no piensen que esto se enseña solamente en esta iglesia, que creemos en la redención particular. Juan 17:6. Lo leímos también la semana pasada, pero miren, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Ya vieron? Y como leímos la semana pasada que mencionaba, no oro, en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces,
Es muy importante, hermanos, que este pastor es nuestro. Si regresamos a Hebreos 13:20, miren, vean esta palabra que utiliza el apóstol Pablo. Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos ¿a quién? A nuestro. Dice, nuestro. Primera persona del plural, como digo la semana pasada, danos, perdónanos, Padre nuestro. Ahora dice, nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran pastor, por la sangre que Él vertió en la cruz. Vean esto, es nuestro pastor, es nuestro en su oficio pastoral, oficio que todavía desempeña, nuestro como aquel que fue traído de los muertos, porque en ese sentido nosotros resucitamos en él. La frase el gran pastor de las ovejas también acentúa la superioridad infinita de Cristo sobre todos los otros pastores del Antiguo Testamento, que eran solo un tipo del que habría de venir. Y así como también las palabras que utiliza Hebreos, gran sumo sacerdote, que están en Hebreos 4:14, destacan la eminencia de Cristo sobre Aarón y los sacerdotes levíticos. En Hebreos 4:14 dice, teniendo ya un gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vean, el gran pastor de las ovejas, un gran sumo sacerdote. Entonces, implica la eminencia y la superioridad de Cristo. Denota su autoridad sobre los pastores, aunque Él establece sobre sus iglesias en el tiempo moderno, porque Él es el pastor superior a todos ellos. Y esto lo dice Primera de Pedro 5:4. Vean esto, Primera de Pedro 5:4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de todos, que está sobre todos los pastores en sus iglesias locales. Él es el pastor de almas y una de ellas, de esas almas, vale mucho más que todo el mundo. Sí, pero solo los regenerados, puesto que es el valor que les da al redimirlas con su propia sangre. Y valen mucho no porque valgan mucho en sí, sino porque valen mucho por la sangre que Él derramó, por la calidad de persona que derramó esta sangre. El Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, el adjetivo gran que leemos en Hebreos 13 también señala la excelencia de su rebaño. Él es el gran pastor de todo un rebaño como leímos en Efesios 2, indivisible, integrado por judíos y por gentiles. Y esto lo dice Cristo en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De cuál redil? Del redil judío. Y a ellas también debo de traer, dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Es Cristo y todo su pueblo reunido ahí al final del tiempo. Este solo rebaño, este solo redil, incluye a todos los santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo destaca esta unidad del pueblo de Dios utilizando la metáfora del olivo, y eso está en Romanos 11, si quieres leerlo en tu casa. En Romanos 11 habla de que fuimos injertados en el olivo, no siendo de las ramas naturales. Entonces, hermanos, la frase el gran pastor también se refiere a sus capacidades, pues Cristo tiene un conocimiento particular de cada una de sus ovejas. Conoce tu nombre, cuántos cabellos tienes, menciona Él. Todo lo que nos sucede, todo lo que pensamos, Él tiene un conocimiento exclusivo, perfecto y particular de cada uno de nosotros si somos sus ovejas. Es algo relacional, como vimos en el 7º punto del inciso B. Y además tiene el poder de preservarnos eficazmente. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Juan 10:28.
Entonces, ¿cuánto debemos confiar en Él? ¿Cuánto debemos amarlo, adorarlo y obedecerlo? Hermanos, ya manera de conclusión. Después de haber visto la primera parte, porque este versículo lo vamos a dividir en 3 partes. La próxima semana, si Dios me permite, nos permite estar aquí, vamos a ver un poco más. Y en 15 días que me vuelvo a tocar otro poquito más, solamente de Hebreos 13, 20 y 21. Y los otros domingos veremos otras oraciones que nos deben de llevar a conocer mejor a Dios, como les dije al principio, conocernos mejor a nosotros. Conocer qué se hizo en Cristo para tener a ese Dios de paz. ¿Y a qué me debe llevar? ¿Solamente a un conocimiento correcto doctrinal? No, no solamente a eso. Me debe llevar a tener un conocimiento cada vez mejor bíblica, doctrinalmente hablando. Sí, pero me debe de llevar a tener cada vez una comunión personal. Hermanos, una de las cosas que Dios me mostró cuando de verdad me regeneró, yo fui carismático 5 años, perdido en mis obras, perdido en eventos, tratando de buscar el favor de Dios solo para que me diera lo que yo quisiera. Pero cuando Dios me regeneró de verdad y me mostró mi pecado y me hizo arrepentirme de verdad, yo decía, Señor, ¿por qué hay tantos libros de gente que la mayoría ya murió? Tantos libros de gente que aún vive. Gente que tiene que venir de otros lados a enseñarnos. ¿Por qué no entre nosotros hay algunos que quizás no lleguemos a esa altura de escribir libros? Esa no es nuestra meta, pero sí de conocer al Dios verdadero. ¿Por qué no puede salir entre nosotros algunos que realmente te conozcan? ¿Por qué siempre estamos esperando a que otro lo haga por nosotros y que otro pague el precio si nosotros tenemos a este mismo Dios? ¿Y quién lo quiere hacer? ¿Quién lo quiere? ¿Quién quiere caminar ese camino angosto? Muy pocos, muy pocos. Entonces, hermanos, habiendo estudiado un poco este texto de Hebreos 13, 20 y 21, ¿cómo no buscar continuamente a Dios en oración ferviente y sincera? Y si no lo estamos haciendo, hoy puede ser un buen día para arrepentirnos y decirle, Señor, queremos buscarte, no queremos tener un cristianismo religioso, mecánico, externo. Ese lo tiene cualquiera. Ese lo puede tener un falso creyente, un católico, un falso testigo sin Jehová, un mormón, un adventista. Externamente cualquiera puede ir a una iglesia, cualquiera puede orar, cualquiera puede leer una Biblia, cualquiera puede ofrendar, cualquiera puede predicar, externamente hablando. Pero ¿cómo no buscar continuamente a este Dios que domingo tras domingo nos muestra más su gracia y su amor que nos ha dado en Cristo? Tenemos mucho que agradecer a Dios. Ya nos ha salvado. Una vida no es suficiente para hacerlo, es verdad, pero podemos empezar a hacerlo. Podemos empezar a agradecerle hoy con sinceridad. De verdad, hermanos. Entonces, como les pregunté igual la semana pasada, ¿cuál ha sido nuestra respuesta ante la salvación que nos ha sido otorgada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Hermanos, no está mal, escuchen bien, no está mal que durante el día resolvamos el resto de nuestras responsabilidades, familiares, personales, hasta aún laborales que podemos anticipar para mañana. Pero hermanos, que no nos consuma eso, que no sea la razón de nuestra vida, que no sea la razón de por qué nos levantamos día a día. Ya hemos sido salvados por Dios. Miren, de verdad, la salvación es un medio. De verdad, la salvación no es el fin. Véanlo bien como se los estoy diciendo. La salvación no es el fin. La salvación fue el medio. Lo que Cristo hizo fue el medio para que tengamos paz con Dios
pero para recibir el privilegio de conocerlo personalmente, adorarlo, amarlo, buscarlo personalmente. Fui salvado para eso. No fui salvado para vivir mi propia vida y decir, qué bueno que soy salvado. No, es para conocerlo a Él, para dedicarme a Él, para vivir y morir por Él, con Él. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y con qué tanta frecuencia lo buscamos? Lo procuramos. Hermanos, Dios quiera inclinar más nuestro corazón a buscarlo más a Él en una mayor comunión, cercanía y compañerismo en oración ferviente. No necesitamos nada. Ya nos dio todo en Cristo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estoy esperando recibir de Dios para hacerlo? Ya nos dio todo lo que estábamos analizando, lo que ya nos dio, lo que ya hizo por pecadores. Hermanos, que Dios nos permita que al conocerlo más y conocerlo mejor con el Evangelio, de manera experimental, con la guía del Espíritu Santo, nuestro tiempo de comunión con Él sea más ferviente y más humilde. Nuestro tiempo de comunión con Él no sea menos, sino sea más. Que Él no permita que nos distraigamos más de lo necesario en todo aquello que nos impide, nos limita o pospone nuestra comunión con Él. Y tú y yo sabemos qué es. Tú y yo sabemos qué es. Siempre, muchas veces, Señor, pero tú sabes que no tuve tiempo, hice cosas importantes, no pecaminosas, sí, pero te han limitado, te han impedido o han pospuesto tu comunión con Él. Que Él nos ayude a orar sincera y fervientemente por nosotros y por nuestros hermanos en Cristo Jesús para estas metas. Que Dios bendiga su palabra. Continuemos con nuestro culto de adoración.